Hola, soy estudiante de tercer semestre de Educación Básica Primaria. En este momento voy a realizar un resumen sobre el módulo de literatura. ¿Listo? Entonces, el módulo de literatura, como ustedes pueden ver, está compuesto por 4 unidades, las cuales cada uno tiene sus subtemas sobre la literatura. ¿Qué quiere abarcar? Abarca desde la creación literaria hasta algunas competencias básicas en literatura, algunos errores del docente y el estudiantado, y también algunas nuevas connotaciones para aprender sobre cómo enseñar literatura. Listo, entonces empezando, podemos ver la unidad número 1, que dice pues es un estudio serio acerca de la literatura, no puede hacerse independiente, aislado o atemporal sin relación con las diversas épocas de la historia. Es decir, cuando se habla de literatura no puede ser desligado del tiempo o de la historia o puede ser independiente. Alguno de estos ítems tiene que estar ligado. Es decir, sí puede ser fantasioso, pero una historia, tiene una época, pero o le falta algún momento, pero tiene que estar ligado a alguno de estos ítems. ¿Listo? Digamos, el nombre colectivo de todo el conjunto de producciones es lo que se le llama también literatura, es decir, por ejemplo, la literatura griega, la literatura persa o la literatura colombiana. A eso también se le llama literatura, al grupo de producciones literarias surgidas en el seno de un bien común, es decir, de un mismo país, de un mismo tema, de un mismo género. ¿Listo? También hay otra definición que es la Real Academia Española, que dice que la literatura es una actividad de raíz artística que aprovecha como vía la expresión al lenguaje. Esto quiere decir que, que la literatura es una forma artística de expresar los sentimientos o historias o ideologías por medio del lenguaje o de la escritura. ¿Listo? Entonces, a partir de esto podemos ver que tenemos unos subtemas que son la creación literaria, la teoría literaria, la naturaleza y funciones de la literatura, los géneros y otros géneros literarios. ¿Listo? Entonces, empezando con la creación literaria, dice que es una creación pues, artística resultante de una obra o un arte. ¿Listo? La creación literaria es lo que vamos a dar a conocer. ¿Cómo se da a conocer? Conociendo algunos ítems que tenemos aquí. Por ejemplo, una es el emisor. ¿Qué es el emisor? El emisor es el creador o el autor. ¿Listo? Es cuando la obra ha sido compuesta por escrito y se le denomina escritor, y si escribe en verso o si escribe en lírica, digamos, por ejemplo, si escribe en verso, pues es un escritor. Si escribe en obra lírica, se llama un poeta o un dramaturgo. O pues en otros casos, si escribe en comedia, pues ya son un comediógrafo, ¿listo? Entonces ahí por diferencias de su género, pues tendrá un nombre, ¿listo? Pero hay que entender que el emisor es la persona que escribe, el autor, ¿listo? Este autor puede ser individual o conocido. ¿Individual en qué sentido? Individual en que pues solo va un solo nombre, pero en ciertos casos también puede ser un autor colectivo, es decir, que puedan, con su nombre se define que son 2 o 3 personas, ¿listo? Por ejemplo, como los hermanos Emanuel o los hermanos Subiría, que hay muchos textos sobre ellos, pero no se escribe el nombre de cada uno de los integrantes, sino que se escribe individual un solo autor, ¿listo? También se da, por ejemplo, el autor conocido, que es este autor que en todas las obras eh, pues ya tiene su reconocimiento. O hay otro que dice que se conoce el nombre del creador de la obra y, digamos, tiene como nombre anónimo. ¿Esto en qué época se dio? En la época de guerras o del Renacimiento, en el cual la gente empezó a tener miedo a las represalias de poder en textos o en mensajes la opinión personal. Entonces la gente, pues quien sabía quién era, pues tomaba represalias hacia ellos. Entonces se da esto del anónimo. También, por ejemplo, en un libro que pues yo estuve leyendo, se da
se da otra forma que es el seudónimo. El seudónimo es una forma en la cual la persona da otro nombre para poder encubrir el suyo y que no haya represalias. Por ejemplo, hay libros de Allan Kardec, los cuales su nombre original de la persona es León Denisard. Él, a causa de que sus libros son muy controvertidos hacia la religión, entonces esta persona utilizó el seudónimo de Allan Kardec para poder publicar sus libros sin que se tome represalias hacia él. Listo. Bueno, eso sería sobre el emisor. Listo. De ahí podemos continuar con el receptor. Puede ser el medio de transmisión de la obra al lector si la lee y oyente si la oye directamente en los labios del autor o de indirectamente por medio de transmisor indirecto. Por ejemplo, cuando la lee la persona es un medio directo de entender lo que dijo el lector, o cuando lo hace uno, por ejemplo, en las escuelas o en los colegios, que uno empieza a leerles a los estudiantes, es como decir un medio de transmisión indirecto. ¿Listo? Bueno, en la creación literaria hay otros ítems, por ejemplo, el medio de transmisión, que es el medio en el cual usted lo va a transmitir. Por ejemplo, puede ser en CD, como ahora los audiolibros, o en radio, como eran las radionovelas también. Pero hay otras formas como el código, el libro, la revista, el periódico o un pliego suelto. Esas son formas de transmisión las cuales se utilizan para dar a conocer el texto. También hay la situación histórico-social, que es el momento en el cual la obra tiene una historia, es decir, y también se muestra la personalidad del autor y sus personajes, mostrando en lo histórico-social el tema que se va a tratar, es decir, la economía o la política o la ideología, etcétera, etcétera, o también el temperamento, el carácter y educación de sus personajes. ¿Listo? Quinto sería un contexto de creación. El contexto de creación es sumamente importante para interpretar y valorar. El contexto está constituido por un conjunto de formas, temas y géneros conforme a los cuales ha sido creadas. Y entonces esto nos ayuda a interpretar y valorar la creación que nos estamos dando. El sexto es el referente, es decir, la obra literaria en realidad imaginada por el autor. Para mí esto quiere decir que el referente es el momento o la época que escogemos para dar a conocer el texto. Es decir, el referente quiere decir, por ejemplo, un ejemplo, el Holocausto. Digamos, hay muchos libros, películas en los cuales se habla del Holocausto, pero tienen diferentes trasfondos. Es decir, por ejemplo, hay una película del Holocausto que es La vida es bella, la cual muestra el holocausto en sí, pero hace inmersa una historia de amor. Entonces, el referente histórico es el holocausto, pero el contexto o la situación sería el amor en el cual la familia se desenvuelve y el padre no quiere que su hijo se entere que están en guerra. ¿Listo? Y digamos, ya el último sería el código de la obra, es la lengua en el cual se ha creado, es decir, formas métricas, palabras muy conocidas y diversos recursos. ¿Listo? Entonces, el código de la obra literaria ya es la forma en la cual es escrita por el autor, es decir, que usted utilice todos los recursos posibles para dar a entender el tema, por ejemplo, el hipérbole, la metáfora, que utilice palabras conocidas, jergas, bueno, qué sé yo, es lo que usted ya desea. ¿Listo? Bueno, eso podemos decir sobre la creación literaria. De ahí podemos continuar con la teoría literaria. Es la función poética del lenguaje, es el proceso que crea un universo de ficción que no se identifica con la realidad. Se caracteriza por el hecho de que el mensaje crea imaginariamente su propia realidad a través de un proceso intencional. Genera un universo de ficción que no se identifica con la realidad empírica, es decir, lo real. ¿Listo? La teoría literaria lo que dice es que cada libro tiene su trasfondo o su realidad en sí. Puede que esté hablando de algo histórico, de algo social, pero siempre va a tener inmerso la realidad de la persona que lo está escribiendo. ¿Listo? En esto nos habla también el lenguaje literario o el contexto extraverbal,
es decir, lo extra que está en el libro, lo que les estaba comentando, es decir, lo extra que nos brinda el autor sobre esa situación, su opinión o su concepto hacia la realidad. Y esto depende, pues, si él conoce o no conoce el contexto. Entonces, dependiendo de eso, va a dar una connotación más puntual o una más imaginaria. Digamos, él dice también que el lenguaje literario es semánticamente autónomo. ¿Por qué? Porque tiene un poder suficiente para organizar y estructurar mundos expresivos enteros. Por eso, de esta manera, semánticamente, habla de todas las formas en las cuales eh, el autor puede hablar sobre un tema. También habla del lenguaje connotativo y el denotativo, es decir, el cual es predominante el intelectual o el lógico, y predomina a veces sobre este que no es tan puntual, por ejemplo, tan científico o tan real. Por uno de los ejemplos que no, pues que pone aquí es, por ejemplo, la ironía que manejan los cómics de Mafalda, en los cuales es un personaje de Kino y él maneja una ironía en la cual él expresa la realidad social del momento, pero, bueno, del momento no, sino una realidad, la realidad social sobre varios conceptos de organización social, de economía, de diferentes temas, pero manejando siempre la ironía, es decir, dando al lector que él mismo piense qué es lo que está en el trasfondo de ese mensaje. ¿Listo? Bueno, al pasarlo de la teoría literaria podemos encontrar, bueno, la teoría literaria lo que nos dice es sobre cómo es las formas y el mensaje que se crea imaginariamente con su propia realidad. ¿Listo? El autor. Continuamos de esta manera con la naturaleza y funciones de la literatura. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, la literatura no es solo un conjunto de grandes obras, puesto que al firmar esto haría incomprensible la continuación de la tradición literaria. La naturaleza y las funciones de la literatura quiere decir que no solamente se hablan de las grandes obras, por ejemplo, Gabriel García Márquez, de Shakespeare, bueno, de todos estos grandes literatos, sino que también se tiene que tener en cuenta la creación de unas nuevas corrientes, de unas nuevas formas. ¿Listo? Las características que tiene es presentar esta obra es la organización, un sistema de expresión personal utilizando el vehículo expresivo, falta del propósito práctico y de carácter ficticio, es decir, que se debe tener inmerso ese carácter ficticio dentro de los textos para poder dar una opinión personal del autor o también para dar una, una nueva perspectiva de lo que se quiere hablar. ¿Listo? Entonces, podemos decir que esta naturaleza literaria es como una forma en la cual podemos dar a conocer el texto. En esto también podemos hablar sobre unas funciones, digamos, por ejemplo, Roman Jacobs en Closing Linguistic o Poetics caracteriza el lenguaje literario como la comunicación verbal en la que ocurren 6 funciones básicas. ¿Listo? Bueno, la naturaleza ya la hablamos, entonces en este momento les voy a decir la naturaleza, las funciones básicas, ¿no?, de la literatura. Estas funciones son, por ejemplo, la función emotiva, es decir, la cual expresa el emisor del mensaje, es decir, recuerden, el emisor es el autor, ¿listo? Entonces, como la función emotiva habla sobre la emoción o la expresión que utiliza el autor para dar a conocer su mensaje, por ejemplo, aquellos que son dramáticos o aquellos que son de una forma, como decir, solidaria o que conmueven, de esta manera hacen que se dé una función emotiva. ¿Listo? Una función apelativa, es decir, que pues es necesaria la existencia del receptor susceptible de influencias de un modo de pensar y comportarse al similar del mensaje. La función apelativa, pues en mi opinión, son los libros de autoayuda o los libros de testimonios,
los cuales hacen una apelativa o una influencia sobre el receptor o sobre la persona que lee, que esta persona hace que cambie su conducta o cambie su forma de pensar. ¿Listo? La función informativa, pues son los periódicos, las revistas, los ensayos, todos estos que informan sobre, algo muy puntual. ¿Listo? La función fática, cuyo objeto es establecer o interrumpir o prolongar la comunicación, es decir, en este puedo decir que serían aquellas obras como ahora los bestsellers o aquellos libros como juveniles en los cuales se prolonga una comunicación, es decir, tomo 1, 2, 3, 4 y bueno, según la necesidad de las personas o la demanda se sigue sacando nuevos y nuevos libros. Una función metalingüística, es decir, referente al lenguaje sobre el lenguaje, es decir, aquellos libros que están enfocados en el estudio del lenguaje y que también se concentran en la cultura de ese lenguaje. Y una más sería la función poética, en el cual el lenguaje crea de forma imaginaria su propia realidad, es decir, ya son los poemas, las rimas, las obras líricas, todos estos compendios en los cuales se da una expresión imaginaria sobre una realidad. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros ya listo, hablamos sobre la naturaleza y las funciones de la literatura. De esto continuamos los géneros literarios. El género se ha conformado históricamente. Se entiende por género un conjunto de constantes retóricas y semióticas que identifican y permiten clasificar los textos literarios. Los géneros literarios son los distintos grupos o categorías en que podemos clasificar las obras literarias atendiendo a su contenido. Los géneros es una forma de clasificación en los cuales se miran aquellas pautas similares entre los textos, las cuales les dan un grupo para poder continuar en un género o en una rama literaria. ¿Listo? ¿Cuáles son estos géneros? ¿No? Pues hoy se mantiene esencialmente la misma clasificación, pero con distintos nombres. ¿Listo? Los principales serían la narrativa, la poesía y el teatro. Pero en estos temas hay unos géneros, por ejemplo, podemos hablar del género épico, que es una forma de relatar sucesos que le han ocurrido a un protagonista y es de carácter sumamente objetivo y su forma de expresión siempre va el verso y se utiliza la prosa. Es decir, el género épico, por ejemplo, podemos decir, son aquellos libros de hace tiempo, podemos decir la Ilíada y ¿qué otro libro? Bueno, de estas corrientes de Grecia, las cuales hablaban en este idioma, digamos así. Hay otro género que es el dramático, que son obras escritas en forma de diálogo y destinadas a la representación. En ellas el autor plantea conflictos diversos y pueden estar escritos en verso o en prosa. El género dramático se constituye en aquellas obras teatrales principalmente y pues también en aquellos diálogos utilizados para dar una representación. ¿Listo? El género lírico son aquellos que expresan un mundo subjetivo del autor, emociones, sentimientos y una profunda reflexión. Suelen escribirse en verso, pero también se utiliza la prosa. El género lírico son aquellos géneros ya muy expresivos de sus emociones y sentimientos a partir de una rima de la prosa o de en sí, pues, de todos estos recursos literarios. ¿Listo? Podemos decir, pues brevemente, en el módulo nos habla sobre la poesía y nos hace una reflexión sobre movimiento lírico, la rima, sobre todos estos elementos de lo que hablamos de la lírica, el acento, la rima, ¿vale? Entonces, todo esto nos habla sobre la poesía, el verso, sobre las estrofas, las rimas, el ritmo poético. Todo esto lo podemos pues encontrar aquí en el módulo, en lo cual nos desglosa muy bien lo que es el género lírico y pues el valor que tiene este género, ¿vale? Porque pues hemos tenido en cuenta que este valor se ha ido perdiendo por lo que se constituye por un género menor, ya que pues, la mayoría de docentes o personas
dan más a conocer otros textos que el lírico o el poético. ¿Listo? Bueno, para esto continuamos con otros géneros literarios, como por ejemplo, podemos hablar sobre, digamos, para hablar de otros géneros literarios, no solamente hablamos de que estén desligados o que sean aparte de los que antes mencioné, sino que son constituidos por géneros en los cuales son un poco más comunes o son los más representativos, ¿listo? Que se utilizan siempre en la básica primaria. Por ejemplo, para finalizar lo anterior podemos tener unos otros subgéneros. Por ejemplo, como hablamos en la lírica, tenemos unos subgéneros, por ejemplo, la oda, el himno, la elegía, la égloga o la canción o la sátira o el epigrama, que son subgéneros líricos en los cuales se componen de las mismas características del género lírico, pero tienen como decir un punto de diferencia, los cuales lo hacen un subgénero. ¿Listo? Hay subgéneros épicos, por ejemplo, la epopeya, el poema épico, el romance, la fábula, la epístola. ¿Listo? Entonces, estos son subgéneros épicos, de igual forma como los anteriores, tienen un ítem más o una forma, tienen todos los ítems anteriores de un subgénero épico, pero tienen un ítem más, los cuales lo convierten en un subgénero. ¿Listo? Y tenemos los subgéneros narrativos, que son el cuento, el apólogo, la leyenda, la novela. ¿Listo? Estos géneros son narrativos, los cuales, pues como ustedes ya algunos los conocen, en los cuales se llevan narrando historias y se da lugar a diferentes sucesos. Tenemos los subgéneros dramáticos, que son más, ¿listo? Son muchos géneros. Por ejemplo, la tragedia, la comedia, el drama, la ópera, la zarzuela, el paso, el entremés y sainete, el auto sacramental, el melodrama. ¿Listo? Estos son los géneros, los subgéneros dramáticos. ¿Listo? Estos subgéneros dramáticos se desprenden del género dramático, tienen este plus de tener el drama y la situación emotiva, pero tienen un plus más, por ejemplo, la comedia pues tiene que ser feliz, o la ópera pues son forma de recitarlos, una zarzuela son sátiras políticas, literario y musical, bueno, y así tienen un ítem más que los hace parte de ese género, pero los hace un subgénero dividido. ¿Listo? Muy bien. Entonces tenemos por último otros géneros, géneros literarios como la oratoria, la historia, la didáctica, el ensayo y la crítica. Estos son otros géneros literarios, los cuales, digamos, no se han clasificado dentro del género, sino que son géneros un poco más aislados. ¿Listo? En este momento, para tener en cuenta otros géneros, podemos tener en cuenta, em, el cuento, eh, el cuento, la fábula, podemos tener en cuenta en otros géneros, los cuales son básicos, em, en la básica primaria, son los primeros que se utilizan. Por ejemplo, la fábula es un instrumento para incentivar la lectura, por la cual el niño se interesa para iniciar la lectura de textos más largos. También podemos tener la fábula, ¿por qué? Porque se muestran animales hablando, se muestran muchas características y siempre pues se trata de darle como el valor de la enseñanza o de un, de un plus en sentido de este texto. ¿Listo? También tenemos el sainete, que se utiliza para identificar las piezas que se marcan en el género dramático y tiene contenido jocoso y que se desarrolla en un solo acto. ¿Listo? Se puede contemplar
como, como una forma de hablar o de interpretar en una obra literaria con un solo propósito, que es el de un solo acto, pero teniendo en cuenta que es jocoso o que es de una forma más divertida. ¿Listo? Entonces, de esta forma terminamos la primera unidad. Podemos continuar con la segunda, que nos habla de la segunda unidad, nos habla sobre aquellos enfoques de la literatura, como por ejemplo el, el enfoque didáctico, los objetivos de la enseñanza en la literatura y los libros de aprestamiento a la lectura. Bueno, entonces podemos empezar, por ejemplo, la adquisición. En primer lugar, pues cómo se da la adquisición literaria, es decir, primero se da por medio tiene tres formas, ¿no? La adquisición literaria se da por oral, imagen e escrito, ¿listo? Y sí, cuatro fases en las cuales se da esta adquisición literaria, es decir, la primera fase son los no lectores, es decir, ellos son los niños, en los cuales son cuentos y libros por imágenes, pictogramas, son escritos de conciencia del código escrito. Los mayores, el papá, la mamá, leen los cuentos, el periódico o libros. Las expresiones orales son canciones de cuna, melodías, adivinanzas, juegos y repetición de la televisión o de la radio. ¿Listo? La segunda fase de adquisición son los primeros lectores, son aprendizaje del código escrito. Eh, digamos, aprenden todas las canciones de la clase oralmente, dicen los poemas, dan conceptos de cine y video y también las marionetas. En este momento ya hay producción, es decir, producen canciones, chistes, en los cuales ellos pues van haciendo un poco de producción. En sentido de imagen, ya se van visualizando en lo que es la publicidad, los libros ya con mayor texto y un poco ilustrados y con libros interactivos. Para esto debe ser la letra grande y manuscrita, frases simples, vocabulario muy básico, libros de lectura escolar y un soporte visual que suple las deficiencias de la lectura. ¿Listo? La tercera fase de adquisición es la lectura inicial, que es el teatro y la escénica, la recitación, el cine y los textos narrativos. En ese momento también produce pues cuentos cortos o discursos o felicitaciones. Los textos con imágenes que complementan la comprensión y embellecen el texto. También hay cómics y juegos y los juegos en que ellos se desenvuelven. Y en escritos, pues la letra ya puede ser de cualquier tipo, el valor es estético, ya tiene aspectos formales, ya tiene rótulos, el texto ya tiene una complejidad semántica, ya son textos más largos, son textos por lo generalmente narrativos, y los temas pueden alejarse ya un poco de historias comunes, sino que ya son más de ciencia ficción, de historia, aventuras y también culturas, también poesía y otras pues más populares como la fábula que les contaba antes, que es uno de los principales en la adquisición del lenguaje. La producción ya en este momento ya escrita, ya la producción de cómics, producción de textos narrativos, poemas y diálogos escritos cortos. Y la última de adquisición son los ya lectores formados. Estos ya tienen una oralidad de todo tipo de textos, ya no necesitan imágenes, sino que aprecian todo tipo de textos, de imágenes, ya sean largos, cortos, y producen igualmente textos largos, cortos, de igual forma. ¿Listo? Bueno, eso hablamos en la adquisición de lo que es la literatura, de la adquisición de la competencia literaria. Ahora les voy a explicar un poco sobre lo que habla del enfoque didáctico, que nos hace un comparativo aquí de la enseñanza tradicional y del nuevo enfoque que hay.
Entonces vamos a mirar de un lado y del otro. Es decir, nos habla de la enseñanza tradicional centrada en la adquisición de conocimientos. Es decir, la enseñanza tradicional era la adquisición, es decir, el docente da todo el conocimiento y el estudiante recibe. En el nuevo enfoque es más una forma de mirar esas habilidades lingüísticas y relacionarlas con este, es decir, mirar qué hace el niño primero, mirar qué sabe, qué no sabe, y entonces a partir de eso brindarle herramientas para que él genere esa habilidad de producción o de interpretación. ¿Listo? La importancia de la información, es decir, en la tradicional era muy importante saber qué autor, su biografía, su título, su obra y en qué movimiento, en qué género, todo esto. Sí es importante, pero por ejemplo en el nuevo enfoque, la importancia de la interpretación y la comprensión de textos es más grande que memorizarse en qué tiempo, en qué autor y en dónde y qué editorial lo sacó el libro. ¿Listo? En la enseñanza tradicional tenemos otro ítem que es la visión histórica y diacrónica, es decir, la antigüedad, desde la antigüedad hasta la actualidad, ¿listo? Pero en el nuevo enfoque hay una visión más sincrónica, es decir, se leen textos más cercanos a los alumnos o al estudiante, es decir, ya no se leen aquellos textos de hace mucho tiempo en los cuales él no sabe cómo ubicarse en esa historia, como por ejemplo los libros griegos, egipcios y de Ilíada, eh, el, el general no tiene quien le escriba. Todos esos libros que la verdad ya son conocidos por nuestros papás, pero que el estudiante le cuesta ubicarse en este tiempo. Entonces se recomienda en este nuevo enfoque tomar aquellos libros nuevos con valor didáctico que puedan dar a conocer y ayudar más sobre este momento social, ¿listo? Por ejemplo, en este momento, todos estos libros que son bestseller, que son libros que se toman para películas, entonces son de mucho interés dentro de los estudiantes y para ellos es muy gratificante leer estos libros ya que lo hacen de modo más de gusto que por obligación. También pues en la enseñanza tradicional se ve una visión limitada de la literatura escrita y pues tiene que ser culta y tiene que ser de una forma muy tradicional. En el nuevo enfoque se quiere dar una visión más global, es una literatura más de tradición oral, las obras para niños y para jóvenes y la literatura popular. Es decir, vamos a entrar a la literatura de consumo, es decir, la literatura, como les decía anterior, la literatura que se da por, por estadísticas o por necesidad, es decir, las que salen en este momento. La literatura también no se relaciona con manifestaciones artísticas, es decir, será muy restringida y en el nuevo enfoque se quiere que sea más artístico, que se dé más interacción, más dar lugar al cómic, al cine y o a la canción, que son expresiones artísticas que brindan más interiorización de, de la enseñanza del libro. ¿Listo? Y así tenemos muchos ítems en los cuales se da un comparativo de lo que hacía el enfoque tradicional y lo que hace el nuevo enfoque. ¿Listo? ¿Qué parte? Que se quiere ¿en qué podemos hacer un comparativo? En que se quiere que ya no sea el profesor el que brinde y dé y el que diga y hasta dónde y cómo y cuándo, sino que el docente pase a ser un acompañante, un tutor, una persona que está ahí al lado, solamente dirigiendo lo que el estudiante por convicción ya sabe. ¿Listo? Entonces, ¿qué se quiere? Que sea más flexible, que sea más representativo, que sea más interactivo, que sea más de producción y menos de memorización. ¿Listo? Bueno, eso podemos hablar. Listo, de ahí podemos seguir con los objetivos de la enseñanza de la literatura, que son uno es comprender muestras de textos literarios variados, es decir, que comprenda una multitud de textos. Dos, que comprenda cosas a través de la lectura, es decir,
que comprenda, por ejemplo, su sociedad, que comprenda cosas básicas como refranes, adivinanzas, que comprenda espacio, que comprenda tiempo, que comprenda relación, clases sociales, cultura, bueno, muchas cosas a partir de las lecturas que les llevamos en clase. Tercero, contribuye a la socialización y a la estructuración del mundo del alumno a partir de los textos literarios. Es decir, que a partir de los textos empieza a construir un mundo para el estudiante, es decir, que a partir de estos textos tengan un enfoque social, cultural, en el cual se vaya dando como unas pautas o un sentido de valores en el estudiante. Cuarto, fomentar el gusto por la lectura, es decir, que el estudiante forme un gusto por la lectura que vaya brindando y que vaya dando un gusto por la lectura, es decir, que vaya llamando a la lectura de tal forma que no sea una obligación. ¿Listo? Ahí me pasé. Bueno. Podemos también decir bueno, sería fomentar el gusto, configurar el gusto, es decir que también ellos ya tengan criterios de valor, es decir, esto es lo que quiero leer y esto es lo que no quiero leer, esto es lo que me gusta y lo que no me gusta, pero también que no sea como una restricción, sino más una forma de cómo ver la literatura y fomentar el interés creativo, es decir, como decía anteriormente, el nuevo enfoque lo que quiere es que se dé más una producción literaria en el cual el alumno produzca sus textos, produzca sus ideas de una forma más creativa. Listo, entonces, bueno, a partir de esto podemos ver los libros de aprestamiento a la lectura, pues estos serían una selección de libros en los cuales el docente puede ir realizando una adquisición a la lectura. Como podíamos decir antes, estos libros, pues inicialmente tienen que ser libros, por ejemplo, el inicial serían las fábulas, podrían seguir con cuentos, puede seguir con ya crónicas o puede así, de una manera paulatina, ir mirando cómo es la forma de aprestamiento. Por ejemplo, un buen lector empieza a formarse ya desde los primeros ciclos antes de saber leer, por ejemplo, los libros o los pictogramas, en los cuales el estudiante de educación inicial va aprendiendo a leer sin necesidad de las palabras. También, pues, por ejemplo, de actividades como escuchar cuentos, imaginar historias, cantar canciones, explicar chistes, leer o mirar cómics. De esta forma se da el aprestamiento a la lectura, iniciando desde el nivel inicial hasta quinto, en lo cual ya comprenden textos de mayor cantidad y con un vocabulario un poco más extenso. ¿Listo? Bueno, con esto finalizamos la unidad 2. Podemos entrar a la unidad 3 que nos habla sobre la educación. De esta manera, pues vamos a entrar a ver la unidad 3 que por ejemplo nos habla del Quijote pasa al tablero, que por ejemplo, bueno, voy a dar algunos puntos sobre lo que nos quiere decir este texto, ¿listo? Sobre ejemplo, el Quijote pasa al tablero. Entonces, ¿qué quiere lograr? Una cualificación de nuestra práctica docente a darle estatus profesional y lograr diferenciar la didáctica de la lectura de manera de enseñar otras asignaturas u otros campos de conocimiento. En este sentido, deseo presentar las siguientes consideraciones, puntos que recogen no solo mis preocupaciones personales, sino que son el fruto de varias investigaciones hechas por colegas y alumnos. Es decir, nos quiere, nos quiere, el Quijote pasa al tablero, nos quiere dar a conocer sobre todas las investigaciones y también sobre todos estos puntos de quiebre de la literatura. Como por ejemplo, inicia con el arte nos enseña por retazos. El arte nos enseña por retazos, lo que nos quiere decir es que la literatura no puede ser enseñada por capítulos, por párrafos, por resúmenes,
no se puede enseñarla de esta manera, sino que tiene que haber si se va a coger, por ejemplo, el arte o una lectura se tiene que coger completa. ¿Por qué? Porque tiene que conocerse todo lo que abarca esa literatura, todo lo que está inmerso. Es decir, si uno a veces se salta un capítulo, una hoja, un párrafo, se está perdiendo a veces de la descripción de un personaje, de la forma en que habla, de la forma que está interpretando. Entonces, no se puede enseñar el arte en retazos, lo que nos habla. Entonces, lo que importa es, más que leer así en cantidades, es entender y comprender y además interiorizar esa lectura en el estudiante. ¿Listo? Bueno, de ahí continúa con tener en cuenta el cuento, en el cual nos llama la atención que es una forma de escribir los cuentos, es decir, es una práctica sin norte, sin disfrazada de potenciar la creatividad. ¿Qué es lo que nos quiere decir con tener en cuenta el cuento? Es decir, algunas veces los docentes dicen, no, cada estudiante va a escribir un cuento. Listo. Bueno, ok, vamos a escribir un cuento, pero ¿de qué forma? Es decir, ¿cómo hacemos de que ese cuento tenga un valor y una didáctica específica en el estudiante? Es decir, darle que el cuento, digamos, tiene un género, unas palabras, un tiempo, todo lo que antes habíamos dicho. Entonces, ¿cómo hacer que esto no sea una forma tan espontánea de hacer un cuento? Es mostrarle al estudiante que es difícil realizar un cuento, el cual tiene una estructura, el cual tiene que tener muchos elementos puntuales, sin solo enfocarse en decir, había una vez. ¿Listo? Eso. Entonces, con este texto dice, tener en cuenta el cuento, nos quiere hablar sobre esta forma tan deliberada que a veces tenemos los docentes de decir, listo, hagamos un cuento. Y el niño escribió, no, es que Pepito se encontró con tal y habló con tal persona y se salvó y fin, y ya. Entonces, solo nos basamos en contarle que debe tener un inicio, un nudo y un desenlace, sin tener en cuenta que esto tiene un trasfondo más grande, ¿vale? Bueno, y ahí podemos continuar eh, con la afinación. Ustedes dirán, ¿cómo así afinación? Bueno, la afinación y sensibilidad y el figurar del pensamiento, que nos habla sobre mirar en los textos esa sensibilidad, ese don de personas que tenemos, ¿listo? Es decir, podemos hablar ahí que es sobre los poemas, los textos líricos, en los cuales tiene que haber esa sensibilidad, esas emociones y esas expresiones en las cuales por medio del lenguaje se dan a conocer, ¿vale? De ahí podemos dar, por último, está colorear la voz para leer. Esto se refiere mucho a lo que se habla en básica primaria. ¿Por qué? Porque el docente tiene que dar un color o dar esa forma en la cual el estudiante se interese y diferencie entre el autor, el personaje y entre un personaje y otro. Es decir, no podemos leer de corrido, había una vez, ve a Pepito Pérez y Pepito Pérez dijo tal y dijo cual y le respondió, no. Tenemos que tener ese color de voz, esa forma, decir, no, es que estaba enojado y dijo tal cosa, pero él le respondió llorando y así. Sí, la verdad para algunos docentes suena raro y dicen, no, eso no se debe hacer así o no, esa no es mi forma de enseñar, pero esa es la forma de dar un color de voz y también una forma de leer mejor en el estudiante. Todo se hace en base al ejemplo. Entonces, si lo empieza a hacer el docente, seguramente lo va a seguir haciendo el estudiante. ¿Listo? Bueno, a partir de esto, finalizamos la unidad 3 con las apreciaciones investigativas y didácticas que hay. Podemos continuar con la unidad 4, que es más allá del español. ¿Por qué no escribí nada en más allá del español? ¿Por qué? Porque nos habla que también nos habla de algunos textos
en los cuales nos da unos ítems que van más allá del español, que hablan más allá de solo entender el texto, de solo leerlo y de solo comprender, lo que dice dentro el texto. ¿Listo? Entonces nos habla en primer lugar sobre las pruebas de oficio, que son aquellas que son, bueno, que nos habla de la literatura que solo se ha prevalecido en enseñar la gramática, la ortografía y lo pragmático, es decir, nos enseña lo que es meramente textual. Sí es bueno aprenderlo, sí es una forma muy apropiada de iniciar la literatura, pero no es literatura en sí. La literatura es la apreciación, como leíamos antes, es la apreciación de una creación, de una obra y también la producción de ella, de crearla a partir del estudiante, pero no de una forma deliberada, como lo hablamos anteriormente en la unidad 3. De ahí habla sobre reivindicar el valor de la tachadura y el error. ¿Qué quiere decir con esto? Que no se debe tener miedo al tachar o a errar sobre algunos textos. Es decir, tenemos que volver a esa forma en la cual se borraba y se tachaba y se volvía a reescribir y otra vez y otra vez. Entonces, de esta manera, el estudiante aprende que la fuerza de la literatura no va en la perfección, sino en esa forma de lo inverosímil, de lo complejo, de lo que es dar a conocer una idea. No quiere decir que, bueno, un libro va a ir tachado o la palabra encimita de otra, no, sino que cuando el estudiante lo esté haciendo, no decirle, no, yo no quiero tachones, no. Al iniciar el estudiante tiene que tener tachones y tiene que tener, porque si él lo hace de una sola, entonces nos está dando a entender que fue deliberadamente, que nomás siguió el mismo ejemplo, solo cambiando palabras, pero sin sentido. Cuando se da lugar a la tachadura, al error, se está dando a conocer que se está reivindicando de algunas ideas, las cuales aceptó en un momento, pero cuando las quiso dar a conocer, vio que podían tener otra forma u otra fuente. ¿Listo? Entonces ya no tenemos que quitar ese concepto de no tachar o del error, es decir, que el error es una forma en la cual el estudiante puede continuar sus ideas y reivindicarse de algunas otras. ¿Listo? Bueno, seguimos con la necesidad de reconocer las características del taller, es decir, en este vamos a conocer algunas características que podemos utilizar al hacer talleres en literatura. Por ejemplo, una de las características es la mimesis, que es el taller se basa en la imitación, es decir, vamos a imitar algo que estamos diciendo, por ejemplo, un modelaje, una forma teatral, como por ejemplo, por eso algo tiene que ver, ¿no? Mimesis con la forma de los mimos, en la cual se replica algo de una forma igual, pero teniendo en cuenta el silencio o esta forma tanto graciosa de imitar los movimientos de otra persona, ¿listo? El taller parte siempre de una imitación con el fin de que el aprendiz interiorice unos modelos. Después de interiorizarlos, la imitación cede su puesto a otro modelaje y pues así sucesivamente se va cediendo hasta que todos tengan una interiorización de este. Bueno, un segundo rasgo es la poiesis, que es la creación, producción. No hay un verdadero taller, digamos, lo que nos recomienda es que no hay un verdadero taller en donde no se produzca algo. Es decir, no hay un taller de literatura correcto en el cual no se esté produciendo algo, no se esté donde no se mire que el estudiante dé algo propio de su opinión y sea algo en verdad que no tenga que ver con un modelo, que no tenga que ver con un ejemplo. Entonces se da como un taller la creación o la producción, ¿listo? Otra aparece en la Tenken, que podría considerarse como una tercera característica,
que se refiere a las reglas de oficio y los cuidados alcances de la herramienta de un conocimiento organizado, las etapas y momentos de las minucias que identifican al conocedor del oficio. Es decir, esta sería la forma de organización en las cuales está el taller, es decir, que se dan las reglas, que se muestran cómo se hace, cómo son las herramientas y los momentos en los cuales se puede ir, por ejemplo, todos estos detallitos que constituyen el arte de escribir. Bueno, digamos, de ahí podemos seguir cuáles son los instrumentos que van a necesitar pues todas las personas. Y pues estos instrumentos serían pues simples y también sofisticados. Pueden ser las herramientas, deben estar a un lado junto al aprendiz con el mismo espacio. Los útiles forman parte del ambiente del taller y hay un largo aprestamiento para distinguirlos y conocer su utilidad y pertenencia. Los instrumentos son aquellos elementos en los cuales se utilizan para poder escribir y poder dar a conocer las ideas. ¿Listo? Otra característica del taller sería el ritus, que aparece en una característica más ricas y más definidas de lograr el taller con objetivos a cabalidad. Es decir, esta lo que nos ayuda es a lograr algunos objetivos que tenemos propuestos como docentes, es decir, yo quiero que mi estudiante produzca una rima, yo quiero que mi estudiante produzca una copla, yo quiero que haga tal cosa. Entonces, a partir del ritus, que es este elemento del taller, es lo que debe estar inmenso en el taller, lo que yo quiero, una finalidad que quiero lograr, y también se cumple la otra de la producción, pues también cumplimos la de poiesis, que es la creación y producción. ¿Listo? Nos queda pues señalar la última, que es el corpus, es decir, el cuerpo que se hace un taller, las acciones, los ademanes en ese estilo del maestro tiene un valor imponderable. ¿Qué es esta? El corpus, el cuerpo, es decir, el cuerpo en el cual se da el taller, es decir, es donde se presenta la rima, donde se presenta la lírica, donde se presenta la forma en que usted lo quiere escribir, en la forma en que usted lo quiere presentar, las palabras, los textos, todo lo que usted quiere dar. ¿Listo? Bueno, con esto podemos dar fin a nuestro resumen. Pues mi opinión personal es que es un módulo muy completo. Yo he tomado lo más relevante, lo que más me ha interesado y pues también lo que para mí sería más importante en un docente para poder ir cambiando estas competencias en literatura. ¿Listo? Con ello podemos llegar a la unidad 4. Les agradezco por su atención y espero haber cumplido el objetivo de la actividad. Muchas gracias.